Continuamos en Decime la Verdad, 58 minutos de las 12 del mediodía en todo el país y ahí estamos, Marcelo Descalzo. Saludamos a la gente suyo. de Naranja. Le agradecemos a la gente Les de agradecemos y Naranja. los saludamos también. ¿Por qué no? Si no tenés tu tarjeta, Es naranja, imposible. tu tarjeta de crédito. Es la imposible tarjeta- cumplir tus sueños. Exacto. Que te ayuda a cumplir tus sueños. Algunos de tus sueños, ¿no? Bueno, Vas y la sacás quiere en presentarlo a usted San Martín 189. y le recomendamos ir también. Pero cómo no, lo tenemos acá a Francisco Rinaldi, nuestro columnista ya, economista, licenciado en economía, docente, periodista. Te comentaba que conocí la sede de Naranja en Córdoba, es impresionante. Impresionante, Sí, la verdad, un edificio increíble. Una de las pocas empresas del interior, ¿no? Porque viste que no hay muchas empresas Hay que pocas, surjan del es interior cierto. y que haya adquirido la magnitud que adquirió. Sí. Así que no, la verdad que quedé impactado con... Bueno, Córdoba es una ciudad preciosa para quien la conoce. Para ir con plata. Ni hablar. Para ir con plata. Para ir. Cosa que no abunda. No, Cosa pero- que no abunda. Cosa que no tal abunda, cual, y ya cosa que no estamos abunda. hablando de Cosa que no tarjeta de abunda. crédito, ¿Dónde Vayamos lo va a con tarjeta mandar? naranja, tal cual. Bueno, qué días hermosos para hablar de economía, ¿no, Rinaldi? Bueno, son menos malos que otros días. Convengamos que comparado con lo pésimo que estábamos, son menos malos que otros días. Nunca vamos a tener un diálogo donde podamos... Y si me dejó el mate en la otra punta de la mesa. Perdón. Eh, Yo sin mate no funciona. Donde, ni menos a esta donde hora. podamos disfrutar, ¿no? Del diálogo, donde Sí. sea más ameno, donde Sí, sin tengamos duda. cierta previsibilidad, por lo menos. Es un país muy complicado me parece que no admite demasiada discusión, nuestra realidad. Sigue siendo, como lo hemos comentado aquí en más de una oportunidad, sigue siendo un paciente con terapia, que esta semana de alguna manera amagó estar un poco mejor, pero siempre dentro del pronóstico reservado y de una posibilidad de agravamiento de la enfermedad que no desapareció en lo absoluto, con lo cual... O sea, no nos podemos quedar tranquilos. No, en lo más mínimo. No en lo más mínimo porque... Pero me parece que el problema ya va a pasar más al que viene, ¿no? Creo que en la medida que pase el tiempo, sea Mauricio Macri, sea Roberto Labaña o sea Alberto Fernández, me parece, o incluso Nicolás del Caño, cualquiera de los candidatos en danza, el problema le va a tocar más al que viene. Cuanto más pase el tiempo, los años que le toque a la nueva gestión, o a la gestión repetida, si es que así lo decide la gente, van a ser complejos, altamente complejos. Me parece que ya de alguna manera la gente lo está descontando y nadie espera demasiado, lo cual tiene un poco de bueno porque la gente no se desilusiona, pero también algo de malo porque uno dice, bueno, caramba, qué feo vivir así, ¿no? No me puedo relajar. Pero bueno, esa es la realidad, sí, la verdad que no, lejos está de haber desaparecido el problema, lejos está el horizonte de despejar los problemas, ¿no? Con todo lo que eso implica, ¿no? Porque a mí me preocupa mucho en particular el tema del desempleo, ¿no? Y la falta de oportunidades laborales. En la medida que esto pase, ¿quién va a querer poner un peso acá? ¿Quién va a querer invertir? ¿Quién va a querer ampliar una fábrica? ¿Quién va a querer comprar un negocio? Y bueno, eso es un problema, que todas las oportunidades de trabajo hoy sean lo que se llama emprendimiento por necesidad y no por vocación, lamentablemente tiene corta vida. El emprendedor por necesidad tiene corta vida. Entonces, y esto agrava todo mucho más, ¿no? Con lo cual, hasta que no haya un shock fuerte de inversiones, cosa que no va a pasar en el corto plazo, eso seguro. ¿Se podría decir de alguna manera que poca vida tiene también esta tranquilidad después del cepo? Mira, yo creo que me parece que no le va a quedar otra al gobierno más que continuar apretando todavía más el cepo. No, bajo ningún punto de vista me parece bastante ilusorio decir, como dijo Pichetto, ganamos y al otro día lo sacamos. Eso no va a pasar. Me parece que hoy por hoy, ya después de haber pagado el tremendo costo político, y bueno, lo peor que se podría hacer es sacar el cepo, con lo cual no creo bajo ningún punto de vista que lo saquen, sino creo que todo lo contrario, van a tratar de apretarlo cada vez más. Porque, Independientemente de quién venga. Independientemente de quién venga, sí. En la medida que no puedan resolver esto de la salida de dólares, digo, como el propio Lacunza lo admitió, nos pasamos de la rosca para no tener que bajar. O sea, de acá queda apretar, no relajar, porque si relajas es muchísimo peor.
Marcela, sí, no sé Sí. qué estaban mirando. No, estaba Ay, mirando uno de los portales de acá de Bahía Sí. y uno de los títulos, hablando de la CUNSA, dice que el gobierno prevé una inflación de 34%, crecimiento de 1% y un dólar a 67%. Eso para 2020, ¿no? Claro, Sí, es el presupuesto. Bueno, viste que acá el presupuesto se elabora bastante. Tenemos una cuestión particular los argentinos. El presupuesto siempre lo elaboran todos los gobiernos y siempre terminan después explicando por qué no lo cumplieron. En este contexto me parece que el propio gobierno lo admitió, el tema del presupuesto tiene más que ver con una cuestión de cumplir con los plazos legales que con una cuestión de pensar que eso realmente va a ocurrir. La realidad es que nadie puede pronosticar cuánto va a estar el dólar de acá a 2020. Esa es la realidad, insisto con esto. Esto es un paciente con una terapia... pero a 40 no va a volver. Eso Seguramente está claro. no, seguramente no. Por eso, esto es, insisto, imaginemos a un paciente en una terapia, ningún médico te va a decir, no, mañana va a estar bien, no sabés, va siguiendo el día a día. Esta semana evoluciona un poquito mejor, la semana que viene nada impide que evolucione peor. Por eso digo que es realmente complejo el escenario y los dos, insisto, me preocuparía más si fuera el que viene, el que está, que es el que la va a pasar, ¿no? ¿En qué se basa cuando toma el mate primero? ¿En qué se basa cuando dicen un dólar a 67 para 2020? Mira, son proyecciones ¿Cómo que se hace son esa proyecciones que proyección? se hacen habitualmente, hay técnicas estadísticas y econométricas que la realidad indica que se cumplen con muy escaso margen de acierto. De acierto, ¿no? sí. Si uno mira un poco las proyecciones que hacían los analistas para la inflación, para el Banco Central en 2017, incluso las que hicieron ahora, todas quedaron absolutamente trasvasadas. Pero De hecho, por eso no es descabellado. hablar del dólar de 67, 67. absolutamente que no es descabellado, absolutamente. Lo que pasa es que no se puede dar un valor fijo hoy. Darle un valor dólar fijo hoy sería un imposible. Nadie aventura una baja. El tema es que hasta dónde va a llegar y no se puede saber. Esa es la realidad. Por ahí, lo puntilloso de la estimación, la realidad es que tiene más que ver con una cuestión de un cumplimiento legal que otra cosa, ¿sí? Porque si uno mira la cifra de presupuesto de todos los últimos 10 años, ninguna se cumplió. Todas dieron cualquier cosa. El dólar decía 15, pues estaba 20. Es una triste realidad, ¿no? Uno quisiera que el presupuesto se haga como corresponde, pero bueno, son esas cosas que en Argentina estamos acostumbrados a hacer como queremos, cuando en realidad por ley debería hacerse como corresponde, ¿no? Bueno, No es bueno el difícil, panorama, no es bueno el panorama, no es bueno el panorama. No, sí. no es muy alentador Insisto, escucharlo, me preocupa más el tema laboral, sobre todo el tema de los jóvenes que se incorporan al mercado laboral. Pensemos que en Bahía Blanca tenemos un desempleo juvenil que es el doble del desempleo de la tasa general, un desempleo sub-20 femenino, las mujeres son las grandes discriminadas en el mercado laboral local, nacional e internacional, y ahí tenemos un problema que bueno, con todo esto claramente no ayuda a resolverlo, sino todo lo contrario. sí, que tampoco se va a resolver en el corto plazo. Sin duda, por más crecimiento que tenga, imagínate, con crecimiento y con una economía que funcione, es difícil de resolverlo. Imagínate una economía que no funciona, es el cuádruple difícil de resolver. Un problema de precarización muy fuerte, ¿sí? De empleos que violan en forma flagrante las normas laborales, en fin, hay toda una cuestión. Y del otro lado, pymes que no saben cómo hacer para sostener su actividad, porque la realidad es que las ventas se cayeron, los costos financieros están por las nubes, y para el dueño de la pyme, hoy por hoy para muchas pymes se le hace muy complicado mantener a la gente como corresponde. Entonces es un círculo perverso, difícil de salir, que bueno, que esperemos que del cual yo creo, y como siempre digo, esto queda grabado, no va a ser fácil salir. Bueno, Van a ser años complicados. a las pymes se les hace muy complejo mantener a la gente y a una familia bahiense se le hace muy difícil mucho más mantenerse difícil, porque claro. el CREA en su último Sí. informe dijo que necesitamos alrededor de 34.000 pesos en números Sí. redondos como para no caer por debajo de la línea de pobreza. Sí. Otro escenario complicadísimo. Y mucha gente no gana esa plata, eso es lo más difícil, ¿no? Mucha gente no la gana en Bahía Blanca, y eso es lo Ni más siquiera con complicado. dos ingresos. Ni siquiera con 2 ingresos, y eso es lo complicado del cuadro, ¿no? Y más complicado de la evolución. Si vos te fijás ese número, creo que, corregime si me equivoco, pero en el último año creció a razón del 60%, que sí. es muchísimo. Que los alimentos hoy estén aumentando un 60% por año es una locura, porque no conozco a nadie que le haya aumentado el sueldo un 60%. Con lo cual, imagínate la gente que está precarizada, la gente que tiene empleo informal, la gente que tiene empleo, realmente la está pasando mal. La inflación alimentaria es un problema.
Bueno, Su y problema. una vez más, usted no se equivocó al aseverar hace algunos programas Qué atrás bueno que lo reconozcas. y esto sí, nobleza obliga, por supuesto, hay que reconocerlo, la cuestión de la quita del IVA en los alimentos No iba a no funcionar, iba a no. tener mayor No. incidencia en los De hecho, números no la generales. no la tuvo en lo absoluto. Hubo alguna que otra cuestión, pero bueno, era previsible. El tema, insisto con esto de que no fue para todos. No todo el mundo compra en la gran superficie. El pequeño comerciante no lo puede volcar. Incluso la gran superficie tampoco, muchas veces se usa para recomponer márgenes y no para bajar los precios. Bueno, en fin. Fue una medida intempestiva, tomada rápido. Me parece que hubiera sido mucho más fácil directamente darle la plata a la gente y ya está. De alguna manera. Pero fíjate que, como decíamos el día, también tiene problemas eso. Porque si le quiero dar la plata a la gente, ¿cómo se la doy si la gente que es pobre no está bancarizada? O sea, es muy complicada Argentina. Es muy complicada. Hay que hacer un laburo fuerte en bancarización. Han habido propuestas interesantes. Pero hay que laburar fuerte en eso. Que la gente sea cliente de un banco o tenga una tarjeta donde se le pueda hacer un descuento. Pero bueno, me hace acordar a es como una madeja, uno abre un cuento y sale y no termina más. Pero bueno, esperemos que podamos resolverlo. Y volviendo un poquito a esto de la quita del IVA a los alimentos, es difícil de implementar, es difícil de controlar. ¿Dónde está la cuestión? Y bueno, mirá, yo insisto con esto, me parece que haberle dado la plata a la gente sería lo más sensato. Buscar algún mecanismo para que la gente lo cobre el beneficio, sobre todo. Y fíjate, incluso bastante regresiva la medida, porque termina beneficiando a quienes tienen tarjeta y a quienes compran en la gran superficie, que habitualmente son las clases medias altas. Sí. ¿Sí? Los pobres no compran en el supermercado porque tienen el almacén pequeño de barrio, no pueden aprovechar el IVA porque compran en mercados informales y tampoco tienen tarjeta, o sea que no lo pueden aprovechar de ninguna forma el beneficio. Es una medida que impacta de lleno en el tercio de la población que más gana. El tercio de la población que menos gana no la puede aprovechar. Entonces hubiera sido mucho más interesante, por más que la medida está bien orientada, hubiera sido más interesante darle la plata a través de un refuerzo del aguacho, por ejemplo, o desconozco por ahí el andamiaje legal, pero bueno, darle la plata directamente a la gente, porque bueno, claramente la gente no lo está pudiendo aprovechar, sobre todo que debería tratar de favorecer a los más pobres, que son los que más sufren todo este proceso. La gente de clase media, si bien lo sufre, tiene más armas para defenderse, el pobre no. Es mucho más complicado. No, por supuesto, y está claro que llegar a suplir una canasta básica que hoy está en los 34.000 pesos, como decíamos, es bastante más difícil también. Sin duda. Y te aclaro que ese número, me van a matar acá. Te aclaro que ese número, por una cuestión de vicio metodológico, no es culpa de la gente del CREVA ni del INDEC, sino que hay que revisar esa canasta en realidad, porque es una canasta que está vieja, está viejita, y tiene valores de consumo atrasados. Se está haciendo la revisión. Si se hiciera la revisión, probablemente es un poco mayor, con lo cual... ¿Por qué decís que está? Porque esa canasta no tiene con el tema de la suba de los servicios públicos, Sí. Cuando se hizo esa canasta, los servicios públicos no pesaban tanto en el presupuesto familiar porque estaban pisados por el tema de los subsidios que el Estado Nacional en la época del kirchnerismo le daba a las empresas. Bien. Cuando eso desaparece y los servicios públicos empezaron a subir, claramente hoy una boleta de luz, una boleta de gas pesa mucho más en nuestro presupuesto público que antes. Si se hiciera ese ajuste, seguramente esa canasta daría mayor. Por eso se está haciendo la revisión de las canastas, que están haciendo las nuevas encuestas. Seguramente en los años venideros, si todo sigue bien, se va a hacer una revisión de esa canasta. Con lo cual, si se hiciera la revisión, seguramente tendríamos un número algo mayor de los 30 y pico mil pesos que sale. ¿Hiciste un cálculo? No lo hice, ¿no? no, pero seguramente va a dar así porque es lo que están diciendo los especialistas de metodología, ¿no? Si se hiciera la revisión, tampoco daría 80.000 pesos, pero daría algo mayor. 40. Más cerca de los 40. Probablemente, no te digo ahora un número porque sería poco serio, pero si se hiciera la revisión no daría ese número, ¿no? Si hiciera la revisión, que bueno, insisto, es una cuestión metodológica, no es un problema de que se está escuchando el índice, es una cuestión metodológica. Las canastas se tienen que ir actualizando, la actualización nunca se pudo hacer y la van a hacer en estos días o en estos meses, no sé.
Bueno, me empieza a dar un poco más de miedo, Marcelo. No, eso es lo que trataba de decirle cuando le toqué el brazo. Por favor. Es así. ¿Qué va a hacer? Bueno, y miedo nos da también de cara a diciembre. Estamos prácticamente promediando el mes de septiembre. Falta muy poquito falta, sí. para diciembre. Y más allá del pan dulce y del vitel tonelo que vamos a hablar, va a ser de todas estas medidas que tienen una fecha de vencimiento. Sí, y insisto, el gobierno está apostando a eso. Está apostando a tratar de entregar entregar la cuestión lo más alejado posible de un escenario de crisis. Yo creo que lo va a terminar consiguiendo, lo que no sé si eso le va a ser suficiente al votante, ¿no? Esa es la realidad. Creo que con parches y con remiendos va a lograr conseguir evitar el escenario de crisis y entregar una economía complicada, de pero crisis bueno, más grande. De crisis, claro. Porque de crisis, crisis sí, de que es buena la corrección. Una crisis peor. Bastante peor. más profunda. Exactamente, es buena la corrección. No agravar la crisis sería el término correcto. Creo que lo va a conseguir, no agravar la crisis, pero bueno, el que viene la va a tener complicada, la va a tener muy complicada. Insisto, no sé cuánto le va a alcanzar al votante, ¿no? Esa es la realidad, porque por ahí el votante dice, bueno, yo no quiero que no me alcanza con que me resuelvan la crisis, me alcanza con que me resuelvan muchos más problemas. Bueno, eso lo dirán las urnas, ¿no? Estas vallas, por llamarlo de alguna manera, vallas, remiendos, estas medidas de contención, sí. A tu criterio, ¿cuál estaría faltando, Francisco? Y mira, me parece que estarían faltando cuestiones, insisto, de implementación. Yo acuerdo con muchas de las medidas que se tomaron, insisto, acuerdo, era una cuestión de emergencia. Creo que el gobierno falló en sus pruritos ideológicos, le impidieron hacerlo antes, y me parece que ese fue un error, y me parece que muchas cosas se podrían haber evitado si se hubieran hecho antes. Yo creo que la decisión del cepo, del mini cepo, no cepo, como lo quiera llamar, ellos dicen que no es un cepo, pero bueno, poner el nombre que vos quieras, lo tendría que haber tomado la Cunza el miércoles cuando asumió, no sé por qué no lo tomó. Dice Radio Pasillo que él quería hacerlo y que Macri no lo dejó. Si fue así, nunca lo vamos a saber. Creo que fue un error grave, debería haberse tomado en su momento. Creo que este gobierno ha tenido ese problema de esa ceguera ideológica que le ha impedido tomar medidas que quizás no estaban en su manual de buenas prácticas, pero bueno, a veces la necesidad tiene cara de hereje, la biblioteca se te quema y tenés que salir a hacer las cosas porque si no, todo se va al diablo. Bueno, creo que falló, pero más allá de eso, creo que, más allá de la demora, creo que fueron en el buen sentido, están en el sentido correcto, había que hacerlo, pero bueno, claramente hay fallas de diseño propias de que se toman las cosas como manotazo de ahogado, y el caso del IVA a la canasta básica es un claro ejemplo. Si esto se hubiera hecho antes, ¿cuánto mejor hubiera sido? Si se hubiera pensado mejor. El IVA a la canasta básica es algo que se está reclamando hace mucho tiempo. Y bueno, por esas cosas de la vida no se ponen de acuerdo para hacerla. Si hubiera sido diseñado de otra manera, hubiera sido mejor, porque capaz que no le costaba tanto al Estado en términos de costo fiscal y le llegaba a la gente que realmente le tenía que llegar, que esa es la clase menos favorecida. Pero bueno, estas cosas que siempre pasan en Argentina, ¿no? Sí, Marcelo. Y con este cepo o semicepo, sí. como lo llamaste como quieras vos, llamarlo vos, sí, tal cual. ¿cuánto frenás? ¿Qué goteo frenás? Un goteo muy importante que es ¿Sí? el goteo. La mayoría de la gente compra menos de $10.000. En términos de cantidad de gente, no afectás a mucha gente, pero sí afectás a operaciones, ¿sí? Fíjate que la mayoría de las compras en Argentina son inferiores a los $20. Tengo que ver los datos ahora, pero están en esa franja, ¿no? El comprador hormiga, el que compra poquito, ese, no en vano pusieron la valla en los 10.000 para evitar que esa compra hormiga que suele un poco mover al mercado empiece a complicar, ¿no? Creo que lo han logrado frenar. Fíjate que han tenido poco movimiento, pero bueno, e insisto, creo que van a lograr llegar sin un escenario de crisis, más allá de las malas novedades que sigue habiendo, como el pago del fondo. Pero bueno, el problema lo va a tener el que viene, esa es la cuestión. Francisco, ¿qué opinión tenés o coincidís o no con algunos economistas que sostienen que estamos cada vez más cerquita de una hiperinflación? ¿Es demasiado? Mira, yo me abstengo de hacer programas apocalípticos, ¿viste? Sí, he leído a esos colegas, sí, que hablan de un balance del banco y sacan cuenta. Bueno, está bien, son escenarios, ¿viste? ¿Qué sé yo?
Insisto, no hago pronósticos me parece que es muy difícil hacer pronósticos en economía, y más si vienen después de las elecciones. Después de las elecciones la realidad es que todo va a depender de la pericia de la persona que asuma, ¿no? Esa es la realidad. Y como sea, me parece que nada de lo que se haga y nada de lo que se haga para evitar esta crisis, como una hiper, va a poder hacerse en forma aislada. Va a necesitar de poner manos a la obra y sobre todo de acuerdos políticos, que eso es lo que más cuesta hacer. Pero bueno, me abstengo de hacer programas de este tipo, pronósticos políticos, porque creo que es muy complicado. Sí coincido en que no es un escenario que se pueda descartar. No es un escenario que se pueda descartar. O sea, no es exagerado pensar. No es exagerado, no. Esperemos que no llegue, pero bueno, todo dependerá del que venga, de lo que hace el que venga. Esperemos que no llegue diciembre. En esta instancia estamos todos diciendo esperemos que no llegue diciembre. Esto es así. Como dice Juan Carlos de Pablo, es malo o es bueno. Es la realidad. Aprender a ser argentino. Es la realidad. Es la realidad. Ex-suegro. Tal cual, es la realidad. Bueno, Rinaldi, nunca es un placer hablar con usted. Bueno, pero de todas maneras se lo agradecemos mucho. Qué pena que lo digas así, mira, que hoy vengo gustoso a hablar, bueno, que sos amigo mío. Vengo gustoso a hablar. Pero de verdad, no está bueno hablar de estos temas. Siempre que lo convocamos es para hablar de estos temas y cada vez se profundiza un poquito más. Eso es lo llamativo. Es complicado, sí, insisto. Me parece que Argentina tiene un problema mucho más grave que lo económico, y es un tema institucional, y ese tema, hasta que no se resuelvan, vamos a seguir hablando de estos temas siempre vamos a seguir hablando de estos temas. Bueno, lo vemos antes de diciembre. Lo vemos antes de diciembre, dale, vengo gustosamente. Esperemos que para decir que no tenemos problemas peores. Francisco Rinaldi, economista, gracias y periodista, pasó por Decime la Verdad. Siempre muy claro, ¿no, Marcelo? Es totalmente muy fácil entenderlo a Pancho. Por eso es mi amigo. Por eso es amigo, por eso es hincha de Automoto. De Unión, iba a decir. Mañana, hágame un pronóstico para mañana, aunque sea un pronóstico de esta naturaleza, ya que no hace pronósticos económicos. Sí, porque bien con nueva con eso. Ganamos, mañana ganamos. ¿Cuánto? Ganamos, 2-0. 2-0. Y accedemos a la semifinal. No le juego nada porque tiene la costumbre de no pagar las apuestas que pierde, no las paga. Queda el aire grabado, la voy a pagar. No paga las apuestas que pierde. Me sacaron medio rápido. Bueno, y hágame un pronóstico local. Olimpo Villamitre, mañana. ¡Ay, me mataste ahí! Jueguesela, amigo. Tengo muchos amigos villeros, me van a matar si digo esto. Empate, 1-1. No, qué tibio, por favor, qué tibio. Voy a Natación Olimpo y soy socio. Había que decirlo. Muchísimas gracias. Por favor. Francisco Rinaldi, como decíamos, cuando pasaron 20 minutos de las 3 horas en todo el país. Y Marcelo, Decime la Verdad, continúa. Mirá cómo nos mira allá desde afuera del estudio. Más que puntual el muchacho, Víctor siempre. Policano Drago, que hoy viene afilado para hablar de Sarmiento. O para no hablar de Sarmiento. No, va a hablar de Sarmiento, por supuesto que sí. Hay que escucharlo, lo que va a decir. Mientras tanto, escuchamos a El Plan de la Mariposa, que también van a estar en la Primavera de Monte.